Esto es Conociendo la Verdad. En el tema de hoy, la cobertura divina. Salmo 91, ¿lo tenemos todos juntos? Dice la palabra del Señor así: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Usted dirá, ¿y por qué tiene un guante el hermano ahí? Este guante el día viernes me hubiera ayudado mucho, pero yo me lo quité. Estaba trabajando y le voy a compartir esto porque esto es parte, ahí fue donde Dios me dio el mensaje. Y estaba yo trabajando y de repente me tocó poner silicón alrededor de una tina. Entonces con el guante no podía poner el silicón. Entonces me dejé el de la mano izquierda, pero me quité el de la mano derecha y lo puse en un lado. Pero cuando yo terminé de poner el silicón, nunca me puse el guante de regreso. Entonces teníamos que quitar un inodoro, un toilet. Detrás del toilet había una cerámica que teníamos que quitar. Cuando la cerámica se quiebra, el filo de la cerámica es como un cuchillo. ¿Okay? Y por eso tenemos que usar siempre guantes. Cuando yo vengo y agarro con la mano y quise quitar el pedacito, quité otros pedazos de arriba y cuando llegué a ese pedazo, con la mano lo jalo, se me desliza el dedo y me corté desde acá hasta acá. Y entonces me agarré rápido el dedo, me fui para la troca, me empecé a curar, me puse la venda. Y entonces estando ahí, el Señor me dio el mensaje. Y me dijo, ¿por qué te quitaste el guante? Le voy a decir en otra forma, ¿por qué te quitaste la cobertura? Fíjese que si yo hubiera tenido puesto el guante, me hubiera ayudado mucho para que no me cortara. Ok, ahora, esta es la mano y este es el guante. Cuando yo vengo e introduzco mi mano en el guante, la mano completa queda cubierta, queda protegida. Hay una cubierta en la mano. Esto me ayuda mucho cuando trabajo. ¿Okay? Me ayuda a los golpes, me ayuda a los aruñones, a los rayones, en fin. Estando pensando en esto, ahí en la troca cuando me estaba curando el dedo, el Señor me dijo, ¿por qué te quitaste la cobertura? A Dios nos habla de muchas maneras y hay muchas formas en las que Dios nos habla. Entonces yo empecé a meditar en la palabra del Señor y empecé a meditar en lo que Dios me había dado. Hay mucho cristiano, escúcheme, no le estoy hablando a un pueblo inconverso, hay mucho cristiano que se ha quitado la cobertura. El Salmo 91, el Salmo que leímos, habla de una cobertura. Diga conmigo, cobertura. Dice, el que habita bajo el abrigo o el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos saben qué es un abrigo? Párate. Ese es un abrigo, lo que ella tiene puesto. ¿Sí? Eso la protege a ella del frío. Ahorita que está este frito rico, ¿verdad? Eso la protege del frío. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Qué tan cerca puede estar uno de Dios cuando la sombra de Él lo logra cubrir? Muy cerca, ¿verdad? Imagínense que si yo me paro acá, el sol viene de allá para acá, mi sombra queda aquí. Para que mi sombra cubra a alguien, alguien tiene que estar acá enfrente mío, para que mi sombra lo cubra. ¿Okay? Usted dirá, pero Dios es grande, Dios me cubre donde quiera que esté. Sí, pero es que a veces nosotros nos alejamos de esa cobertura, nos alejamos de esa sombra. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Hoy les voy a hablar de la cobertura, para aquellos que les gusta anotar, hoy les voy a hablar de la cobertura divina, de la cobertura de Dios. Bueno, voy a explicarles un poquito acerca de la cobertura. Vamos a definir lo que es la cobertura en términos y palabras bíblicas. El término hebreo de lo que es cobertura significa ketzut, de cubierta, vestido, también quiere decir velo, abrigo, cubierta, cubrir, manto. Esto está en el diccionario Strong. No anoté el número, pero ahí en el diccionario Strong lo pueden encontrar.
De modo que estar bajo cobertura significa estar bajo un velo, bajo una cubierta, bajo un manto, bajo un vestido, ¿ok? Bajo una sombra, bajo la presencia de Dios. Hay unas citas bíblicas que le voy a dar únicamente para que vayamos estudiando, vayamos viendo quiénes usaban cobertura y por qué. Vamos a Génesis 24:65 para que veamos uno de los ejemplos de lo que es la cobertura o por qué se cubrieron. 24:65 del Génesis. Y aquí está hablando acerca de, usted conoce la historia cuando el siervo de Abraham se fue a buscar la esposa a Isaac y fue y encontró a Rebeca. Y entonces esta cita bíblica narra cuando ya después que el siervo regresa con Rebeca y Rebeca mira y le dice y le pregunta al siervo cuando mira a Isaac de lejos y le pregunta, le dice quién es él. Vamos a leerlo, 24:65, ¿lo tiene? Y le dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué se cubrió ella cuando vio a Isaac caminando? Ella se cubrió porque era virgen. Ella se puso el velo porque ella era virgen. Recuerde que espiritualmente todo tiene un significado. Recuerde que espiritualmente nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que entender lo que está dándonos a entender en el mundo físico, pero también lo que nos está dando a entender en el mundo espiritual. Amén. Porque nosotros ya no somos de este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando ella viene y se cubre, ella necesitaba una señal de autoridad, pero también necesitaba una señal diciéndole, yo soy virgen. Porque él no se iba a casar con una impura, se iba a casar con una pura. Nosotros tenemos que tener una señal de que somos vírgenes para Cristo. Y su manto es el que nos hace eso, nos da esa cobertura que Cristo nos da. La sangre del Cordero nos da esa cobertura, nos da esa señal que para Él somos vírgenes. Vaya, 2 Samuel 14:15. Y aconteció la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Y en la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab ascendía a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y usted conoce la historia. Lo que quiero narrarle aquí es de que David viene, dice la palabra que David estaba ahí en el versículo 1 del 11, de ahí de 2 Samuel 11:1. Usted va a leer donde dice que David estaba caminando. No fue. Dice que era tiempo que los reyes iban a la guerra, pero David no fue. David no fue a la guerra, sino que se quedó en el palacio. Y dice que iba caminando por el atrio. Y de repente voltea y mira. Y ve a una mujer. Pero él dice entonces que la mira. Eso es como cuando nosotros, a los que les gusta el chocolate, de repente va por una tienda y mira el chocolate. A los que les gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Y de repente entran al 7-Eleven y miran la Coca-Cola y hasta le cae la agüita, ¿verdad? De lo fría que está en aquellos tiempos de calor. O a los que les gusta el café y de repente sienten el aroma. Yo no sé qué es lo que a usted le apetece, le gusta, pero a David le gustaban las mujeres. Si yo pongo a David en este tiempo, tal vez ninguno de nosotros somos como él. Tal vez ninguno de nosotros se nos llama conforme al corazón de Jehová. Pero este hombre que amaba a Dios, que era conforme al corazón de Jehová, le entró un deseo en su corazón. Hombres, ¿nunca han codiciado a una mujer fuera? Mujeres, ¿nunca han codiciado a un hombre? Un chocolate, pues. Yo pienso de que no somos perfectos, pero la palabra de Dios está para sanarnos, para restaurarnos, para limpiarnos. Y entonces, como Dios es tan misericordioso y de Dios no nos podemos esconder. Dios saca a luz todo. En su tiempo, Dios saca a luz todo. Y entonces la mujer le manda a decir al rey, yo no sé si hizo una carta, yo no sé si llamó a alguien y le dijo, vengan y dile, pero ella le manda a saber al rey, estoy embarazada. Es que todo pecado tiene fruto. Digo, amigo, todo pecado
tiene un fruto. Si tú y yo creemos que pecamos y le pedimos perdón a Dios y que no pasó nada, no, pues sigo contento como nada, al rato va a venir la consecuencia. Es que no nos podemos escapar de la mano de Dios. No podemos pecar libremente y que nada pase. Usted y yo no. Y entonces viene David, quiere encubrir su pecado, y entonces manda a llamar a Urías y le dice, bueno, pues Urías, ¿sabes qué? Vete y acuéstate hoy con tu mujer. Si usted lee, le dice literalmente, ve y acuéstate hoy con tu mujer. Y entonces Urías piensa en su corazón y dice, no, ¿cómo yo me voy a ir a estar con mi esposa cuando mis hermanos están en guerra? Un hombre íntegro, un hombre leal, un hombre fiel. Eso es lo que Dios anda buscando hoy en día. Y entonces a David no le bastó. Le dijeron de que Urías había amanecido durmiendo donde dormían los siervos del palacio. Y entonces viene David, no le gustó, pero hace otro segundo intento. Dice que lo vuelve a llamar y le da licor, le da vino, lo emborracha. Lo emborrachó, lee ahí, y dice que lo emborrachó. Y entonces aquel todo borracho, contento ahí con David. Borracho pero aún fiel. Borracho pero aún leal. Dice que no volvió a irse con su esposa. Se volvió a quedarse ahí, afuera, en la puerta. Durmió ahí. Y entonces volvieron a decirle a David, no, pues, ¿sabes qué? Urías se volvió a quedar ahí. Ah, bueno, entonces dijo David, ya que no puedo hacer que se acueste con su mujer, entonces lo mato. El hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, maquina en su corazón un asesinato. ¿O cómo le puede llamar usted eso? Y él lo maquinó en su corazón. Lo creó toda la historia, él la puso en su corazón y dijo, bueno, voy a hacer que vaya al frente de la batalla y cuando están los hombres más valientes, pero cuando todo esté en lo más fuerte, que los demás retrocedan. Lo dejaron solo. Solo él contra muchos valientes, todos retrocedieron, pero él no, él se quedó ahí. Porque él no sabía que tenía que retroceder, porque no le dijeron, porque el plan era que lo mataran. ¿Quién lo asesinó? ¿Los enemigos o David? Muchas veces usted y yo matamos a gente porque hablamos, porque murmuramos, porque decimos, porque maquinamos cosas. Matamos a la gente, le matamos sus ilusiones, le matamos sus deseos, le matamos aquello que tiene, que siente. Muchas veces usted y yo nos volvemos asesinos. Es que viene vestida como que saber qué. Me voy a poner a orar. Padre, háblale a tu hija. Enséñale que tu Espíritu Santo la redarguya. Si yo vengo y le digo a un hermano, varón o a una mujer, algo que está haciendo mal, o si yo se lo digo de una manera golpeada, de una manera hiriente, o juzgándolo, criticándolo, va a entrar más rebeldía en esta persona. Y en vez de cambiar, lo va a hacer peor. No es la manera correcta. Si yo estoy viendo que lo que está haciendo no es correcto, primero existe lo que se llama amor y misericordia. Con amor y misericordia yo puedo decir, hermanita, mire, fíjese que me perdona, pero fíjese que así como anda vestida, muy provocativa, hermana. Y la verdad es de que, pues por los hermanitos, ¿verdad? Usted sabe de que, yo sí me he acercado a mujeres y me han dicho, no, pero es que ellos son los de mente aquí, mente allá. Sí, yo sé que sí, pero pues usted por usted. Y ya Dios va a ir haciendo la obra en ellos. Pero muchas veces antes de acercarme a esta persona, oro antes. ¿Por qué? Porque no sea mi palabra, sino que sea el Espíritu Santo tocando. Es que no hay nada mejor, hermano, cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye, ay, Señor, sí, es que esto no está. Va a llegar un momento en esta persona que se va a ver al espejo. Ya no se va a ver como se veía. Así, no, pero no, ya no me gusta. Voy a cambiar mejor. Mire, este hombre dice que se levantó de su lecho tranquilo por el atardecer. Por el atardecer se levantó de su lecho. ¿Qué es lecho? Cama. O sea que ya era tarde y este aún estaba en su cama, estaba de haragán. ¿Cuántos haraganes cristianos espiritualmente no habemos? Que no oramos, que no leemos, que no ayunamos. No oro, no ayuno, no busco cómo Dios me va a usar.
¿Cómo Dios va a usar mi vida si yo no estoy dando el nivel que tengo que darle para que me use? ¿Sí? Entonces necesitamos llegar ahí. Pero este hombre estaba de haragán. Empieza a caminar. Y en el momento de la haraganería, en el momento que tu mente está vacía, cuando tú y yo no tenemos a Cristo en nuestra mente, entonces Satanás viene y empieza a hacer su nido en nuestra mente. Por eso tú y yo tenemos la obligación, para ser buenos hijos de Dios, de mantenernos meditando en su palabra. No dice la Biblia, no es cierto que dice: en ella meditarás de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor nos hace fuertes para no caer en esos momentos de debilidad. ¿Sí? Y entonces viene, y este hombre que anteriormente había sido íntegro, no le importó que esta mujer tenía esposo, porque ahí le dijeron. O sea que no podemos decir que David vio a la mujer, le gustó y la mandó a traer sin saber que estaba casada. No podía decir él eso, porque él sabía, le habían dicho, es la mujer de Urías. Pero no le importó. ¿No es cierto que muchas veces nosotros sabemos que hacer aquello es pecado, pero lo hacemos? ¿No es cierto que muchas veces sabemos que mentir es pecado, pero mentimos? ¿No es cierto que muchas veces sabemos que desobedecer a Cristo es pecado, pero le desobedecemos? Eso se le llama pecado deliberado. Cuando tú y yo sabemos que es malo y aún así lo hacemos, deliberadamente estamos haciendo aquel pecado. Y entonces para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Doble condenación, no solamente pecado. En Génesis 3, 8 al 14. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Escúcheme. Usted conoce la historia, usted sabe que para este punto que estamos leyendo, Adán y Eva ya habían pecado. Y entonces dice la Biblia que Adán y Eva pecaron y se vieron que estaban desnudos. Y entonces hicieron delantales para cubrirse. Y entonces dice la Biblia que cuando escucharon la voz de Dios, que se paseaba por el huerto, y entonces ellos se escondieron. Me voy a esconder de Cristo. ¿Qué le enseña a usted eso? ¿No es cierto que cuando pecamos queremos escondernos de Cristo? Mire, para pecar no se necesita de mucho. Para pecar no se necesita gran cosa. Dice la Biblia que aún hay que retener nuestra lengua, porque en la multitud de palabras nos falta el pecado. Fíjese que para pecar no se necesita gran cosa. Se necesita un hombre, una mujer, o se necesita solamente una mujer y otra mujer. Bueno, hay muchas formas de pecar. De repente viene alguien y le dice: fíjate que escuché que el hermano este y este. Y usted: ¿en serio? ¿Están obedeciendo ustedes a Cristo? Cuando yo le empiece a obedecer a Cristo, entonces ella me va a empezar a obedecer a mí, porque yo soy ejemplo para ella. Si yo no le estoy obedeciendo a Cristo, ¿cómo ella me va a obedecer a mí? ¿Cómo yo espero recibir lo que yo no estoy dando? Yo no. Cristo es el hombre de la casa. Cristo es el rey de la casa. Cristo es el Señor de la casa. Cristo es la guía de la casa. Y ella y yo somos pareja. Juntos vamos a administrar lo que Él nos dé. Es que nosotros no somos administradores, ¿sí? Porque tenemos una cobertura. Diga conmigo: cobertura. Tenemos un cobertizo. Mujeres que no tienen esposo, su cobertura es Cristo. Ustedes tienen la misma responsabilidad que un hombre casado, porque su cobertura no es un hombre terrenal, sino es Cristo. Cristo es su cobertura. Cristo es quien la cubre, quien la protege, quien la guarda. Ahora, vimos ahorita la desobediencia. Adán y Eva desobedecen, y al desobedecer salen de la cobertura. Al desobedecer pierden la cobertura. Nosotros mismos hemos crucificado a Cristo con nuestras acciones, con nuestros hechos.
Nosotros nos hemos convertido en asesinos, pero lo bueno de esto es que Él es tan misericordioso que estando en la cruz, Él no lo dijo por los que estaban ahí, no le tomes en cuenta estos pecados, Él lo dijo por usted y por mí. No me escuchó. Cuando Él dijo no les tomes en cuenta estos pecados, lo estaba diciendo a usted, a mí. No le tomes, Padre, no le tomes en cuenta que me está crucificando. No se lo decía a ellos allá, únicamente. Él estaba intercediendo por usted y por mí. ¿No es maravilloso eso? No, usted no se está gozando. ¿Qué pasa entonces si yo ya me salí de la cobertura de Dios? Hay muchas formas, ¿verdad?, de salirse. Una de las formas de salirse de la cobertura de Dios es cuando nosotros pecamos. Adulterio, sexualidad, lo que sea. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando matamos, cuando hacemos cualquiera de estos pecados, pero también cuando nos alejamos. Hay mucha gente que no está cometiendo ninguno de estos pecados. Ninguno de estos pecados está sentada aquí en la iglesia. No está robando, no está matando, no está haciendo nada de esto, pero se está saliendo de la cobertura de Cristo. ¿Cómo? Poquito a poquito dejan de orar, dejan de leer, dejan de buscar de Dios. En alguna ocasión yo puse un ejemplo. Venga usted, y por acá por favor, y usted también. Un ejemplo bien sencillo. Póngase una allá y una acá, por favor. Cuando yo, perdón por el ejemplo, usted es Satanás. Es un ejemplo. Cuando yo estaba en el mundo, yo era de Satanás, ¿sí? Cuando Cristo, ya es Cristo. Cuando Cristo viene, me rescata de las garras de Satanás y me trae junto a Él. Ahora ya soy de Cristo. Sin necesidad de pecar, ¿ok? Sin necesidad, ya estamos hablando ya sin pecados, mentir, nada de todo eso. Pero yo poco a poco dejo de orar, dejo de leer. Y cuando yo estoy con Él, me tiene una cobertura, ¿ok? Pero yo poco a poco dejo de venir a la iglesia. Si usted puede decir, no, yo llegué al nivel de estar crucificado como Cristo. Ya mi carne ya no tiene dominio porque está crucificada. Eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Pero más sin embargo llega el momento aquí en el que dice que él hace lo que no quiere hacer, pero lo que aborrece, eso hace, que es el pecado. El hombre sufre, nosotros como hombres, cuando me digo hombre, me refiero a la mujer también, sufrimos de un problema grandísimo, que es la carne. Pobre de mí, o ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Nosotros en nuestro problema, uno de los problemas más grandes es esta carne, este cuerpo. Este cuerpo le pide comida, este cuerpo le pide bebida, este cuerpo le pide alcohol, este cuerpo le pide party, le pide fiesta, este cuerpo le pide todo menos oración y ayuno. 7:24. Gracias, sí, por ahí estaba yo, sí. Ajá. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la muerte es el pecado. Imagínense, pero esta carne pide de todo, ¿verdad? Le pide Coca-Cola, le pide chocolate. Este cuerpo le pide de todo, hermano, pero menos buscar a Cristo. Vaya conmigo Salmos, con este termino, Salmo 51. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, esto es lo que usted y yo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer esto. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Porque muchos de nosotros hemos pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Dice, borra. Y entonces después nos estamos lamentándonos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué? Sí, veamos para atrás. David viene y adultera porque había una cadena de maldición sobre su vida. En pecado me concibió mi madre. ¿Entiende por qué David lo hizo? ¿Entiende por qué Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará? Es que lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay maldiciones que nos atan a hacer cosas que no queremos hacer. Es que yo ya pasé por eso. Yo hacía cosas que no quería hacer. Y aún peleo contra esta carne. Aún necesito crucificar esta carne día a día. Porque de repente puede salir el Dancil viejo. Todos aquí tenemos un pasado que no queremos conocer.
entiérrelo, clávelo, crucifíquelo, pero día a día. Esto es una guerra diaria. Es que esto nos ata tanto a hacer lo malo. Por eso es que Pablo llega y entiende, pobre de mí, póngase de pie. Pobre de mí. Puede usted hoy decir, pobre de mí, ¿quién me librará? Pero hoy tenemos que confesar y declarar el pecado. ¿Quiere usted volver a la cobertura? ¿Quiere volver a la cobertura de Cristo? Hoy tenemos que declararlo. Confesar que somos pecadores, confesar que fallamos y regresar a la cobertura de Cristo. Allí en el libro de Salmos donde leíamos, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay pecados que se nos son ocultos a nosotros porque no los conocemos. Hay pecados que no son nuestros, sino que son de nuestros padres. Pero hoy vamos a poder decirle, Señor, perdóname. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Escuchen lo que dice el 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Dígamelo hoy al Señor. Señor, límpiame. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos y dígale, Señor, perdóname. David reconoce, dice, límpiame con hisopo y seré limpio. David reconoce, entiende y le dice al Señor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No hay nada más que te pueda quitar el gozo que lo que es el pecado. Cuando tú y yo pecamos, eso nos quita, nos roba el gozo de nuestra salvación. Sentimos que ya no somos salvos, sentimos que ya no somos limpios, sentimos que ya no somos dignos. Digámosle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, perdóname, Señor. Yo no sé en qué área tú le has fallado. Yo entiendo que yo le he fallado al Señor. Yo no sé en cuál tú le has fallado, pero si tú le has fallado en una área, este es un buen momento para venir arrepentidos a Él y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Perdona mis iniquidades, Señor, perdona mis transgresiones. Límpiame con hisopo y seré limpio. Y como dijo el salmista, crea en mí un corazón recto, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un espíritu recto, Señor. Padre, confesamos nuestro pecado, Dios. Confesamos y lo declaramos que somos pecadores, oh Dios. Declaramos y entendemos que somos pecadores, Padre Santo. Oh maravilloso Dios, declaramos que somos pecadores, oh Rey Santo y Eterno. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven, oh Dios. Espíritu Santo, dile conmigo, Espíritu Santo, ven. Ven y límpiame. Ven y renuévame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, aquí estoy delante de ti. Yo no sé si tú tienes deseos de quizás salir de tu lugar y venir frente y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, y me arrepiento de mi pecado. Nadie te va a juzgar porque todos somos pecadores. Aquí no hay ni uno que no haya pecado. Hoy podemos decirle, Señor, perdóname, oh Dios. Perdóname porque te he fallado, porque he sido desobediente, porque he sido irreverente a ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, oh Dios. Perdóname, oh Rey Santo. Ese es un momento de restauración. Es un momento de restauración. Dile al Señor, aquí estoy. Perdóname, oh Dios. Perdóname, oh Dios. Esto fue Conociendo la Verdad. Esperamos que haya sido de gran bendición.